Marcos capítulo 11, los primeros 11 versículos, y después vamos a pasar a Lucas 19. Pero vamos a leer, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. No sé cuántos de ustedes crecieron en la iglesia popular, como dice nuestro pastor, pero yo recuerdo que iba a la iglesia y nos daban una crucecita de palma, ¿no?, en la iglesia. Y íbamos a casa y poníamos la cruz en la entrada de la puerta, y sentíamos que ya nuestro hogar estaba santificado, bendecido. Y la tradición, ¿verdad? La tradición con la que crecimos, y no estamos aquí para criticar nada, pero simplemente el recordar, ¿no? Miraba a los niños y recordaba yo, wow, recuerdo cuando así era la tradición que vivíamos, y gloria al Señor que hemos podido entender en su palabra, ¿no?, que es más que una tradición, ¿no? Es esa relación con el Señor que nos lleva a ese conocimiento de Él y el entendimiento de su palabra, y el poder ahora con más claridad mirar las cosas y saber que nada tiene que ver con la tradición. De hecho, vamos a mirar lo que ya leímos y cómo los judíos y aquella gente, cómo se llevaba por lo que escuchaban, por lo que miraban, y seguían lo mismo y hacían lo que otros hacían, porque simplemente, como dice el dicho, mi abuelita así lo hacía, así lo hago yo también. Pero no sabían la verdad. Sus ojos habían sido vendados, habían sido cubiertos, y entonces ahí estaban ellos. Pero el tiempo había venido en que Jesucristo ahora hace esa entrada triunfal. Entra a Jerusalén, y ya no entra como antes lo habíamos mirado, sino que entra como el rey, declarando que Él es el rey de los judíos. Hasta este tiempo Jesucristo les había dicho, cuando sanaba a alguien, decía: no diga nada, ve a los de tu casa, cuentas lo que has sucedido, pero no hagas público, porque el tiempo no había llegado. Nuestro Señor Jesucristo, si nos damos cuenta, lo vamos a mirar en un momento, Él nunca se desesperó, Él nunca estaba preocupado por el tiempo. Él vino a este mundo en el tiempo indicado, cuando Él lo diseñó, cuando Él lo planeó, cuando Él así lo tenía ya todo perfectamente puesto en el escrito, por decirlo de esa manera. Viene en el día y en la hora correcta, exacta. Pasan los primeros 30 años y en el tiempo perfecto Él comienza
su trabajo, la obra que él iba a hacer en los últimos 3 años y medio para ir a la cruz. De hecho, cuando su madre le dice en aquella boda, ¿verdad? Le dice, se acabó el vino. Dice, ¿qué quieres conmigo? Mi hora no ha llegado. O sea, ¿cuál hora? Es la hora en la que él se manifestaría como quien era él. Pero ahora ha llegado el momento y Jesucristo está cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, lo voy a leer. Capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ahí Jesucristo está al entrar en Jerusalén, cumpliendo esa escritura que se había profetizado de él en Zacarías 9:9. Pero vuelvo a lo mismo que empecé diciendo, Jesús vino en el momento exacto, preciso, en la hora indicada, en el momento indicado. Si ustedes se fijan, él les dice a los discípulos que vayan a donde fueran, les dice, va a ser en la aldea de enfrente, vas a encontrar ahí el asno, va a estar atado, lo vas a desatar, te van a reclamar, tú les vas a decir esto, ellos te van a contestar aquello y tú traerás el asno aquí. Todo exactamente como él lo había dicho. Es como cuando estás mirando una obra teatral, cuando estás mirando aquí a los jóvenes cuando hacen algún drama. El que está enfrente, el que lo está dirigiendo, no está diciendo, ay, ¿ahora qué irá a seguir? Wow, no sé qué es lo que va a pasar. No, el drama está escrito de principio a fin y el que lo está dirigiendo sabe exactamente lo que sigue, qué es lo que van a decir, cómo lo van a decir, cuándo lo van a hacer, cuándo van a entrar, cuándo van a salir, cuándo va a terminar, todo. Cristo escribió el libro, Él escribió el play, Él escribió el drama, Él escribió esta obra. Él sabe, Él nunca está preocupado, nunca estuvo preocupado porque Él sabía lo que seguía. Dice, mi hora no ha llegado, decía, ¿verdad? Pero ahora la hora ha llegado. Y es la entrada triunfal. Y Él viene en el pollino como Él había escrito que sería. Y todo eso tiene un significado. Ahora Él viene como el rey de los judíos. ¿Cómo era cuando un rey entraba en una entrada triunfal después de una batalla? Venía el rey con toda, dicen, creo que así se dice, con toda su pompa, en un carruaje dorado, caballos blancos, triunfando. A veces el rey entraba en una mula, que era una mula especial, lo más hermoso que tenían, porque ya había ganado la batalla, ya no iba en un caballo porque ya no iba a pelear, ya había ganado. Pero aquí entraba el rey en su carruaje dorado, sus caballos blancos, con todos los oficiales a su alrededor, con aquellos habían tomado prisioneros para humillarlos al rey, que iban a después matar, lo iban y lo humillaban delante de la gente, y el rey se exaltaba. Traían todos el motín que habían tomado. Esa era la entrada triunfal del rey. Venían los sacerdotes y quemaban el incienso delante de sus dioses, porque habían triunfado. Y aquí viene Jesucristo por primera vez, llamando la atención hacia Él, pero de una manera muy diferente, sobre un pollino, sobre un burrito, haciendo su entrada triunfal. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 9:6, que Él viene entrando y dice que, al terminar dice que Él es consejero, es Dios eterno, pero termina diciendo príncipe de paz. Es como Él vino, el rey de paz, el príncipe de paz, con un corazón manso, con un corazón humilde, y hace esa entrada triunfal. Él no tenía nada que comprobar, Él no tenía por qué entrar con un carruaje y con todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él iba
como el príncipe de paz. La siguiente vez no va a ser igual. En su segunda venida Él vendrá en un caballo blanco, dice la palabra, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Pero el punto es de que entonces ya vendrá a reinar. Esta vez Él vino con un corazón manso, con un corazón humilde, a mostrar quién era Él. Obviamente no lo recibieron como deberían de haberlo hecho. Y dice la palabra del Señor que Él venía de Betania, ¿verdad? Les menciono eso porque tiene un significado muy importante. Betania significa casa de pobre o de pobreza, de humildad, de opresión. Y dice que al final de todo, cuando Él mira, cuando Él entra en Jerusalén, entra en el templo, mira alrededor, y dice que regresa a Betania. No se quedó ahí en Jerusalén, dice que regresa a Betania, con aquella gente donde estaba Lázaro y sus hermanas, y aquella gente que lo recibía, que lo aceptaba, aquella gente donde Él se sentía en casa. Tantas profecías se habían cumplido hasta este momento, y ahora hasta las profecías se está cumpliendo delante de esta gente, en sus mismos ojos, en su misma presencia. Una de las cosas que me llama mucho la atención es mirar que en el versículo 3 dice: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Qué interesante, ¿no? ¿Será que de verdad el Señor necesita algo de ti, necesita algo de mí? ¿Habrá algo que tú le puedas ofrecer al Señor que tú tengas que Él lo necesite, y si no fuera porque tú se lo cedes, Él entonces no tendría aquello que necesita? Pero la verdad es que Él no necesita nada de nosotros. Nos da el privilegio y la oportunidad de servirle, de ser de utilidad para Él, pero no porque nos necesite. Y dice en el versículo 7: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Recuerdo cuando estaba chico y que mirábamos esto de las palmas y todo aquello, pero nunca en realidad entendí que esta gente estaba declarando, quizá sin saberlo, que Jesucristo era rey. Estaban preparando el camino para que Él pasara por ahí. Estaban rindiéndole homenaje con esas palmas. Estaban declarando que aquel que estaba pasando delante de ellos era el rey. Era el rey de los judíos. Para mucha de la gente, cuando dice la palabra del Señor que venía sobre un pollino, quizá no signifique gran cosa, pero todo tiene un significado. Todo lo que miramos en la palabra del Señor tiene un significado muy profundo. Y entonces vemos aquí que dice que es un pollino en el que nadie se había montado, nunca se habían sentado en él. Dice también en Deuteronomio 21:22, dice que el animal tendría que ser un animal que nunca lo hubieran usado para trabajo ordinario o para trabajo, que nunca hubiera jalado, por decir así, una yunta. Lo estoy traduciendo de mis notas de inglés. Y eso es lo que está diciendo. Y este pollino tendría que ser de la misma manera. Un animal sin mancha, un animal que nunca hubiera sido usado para ningún otro tipo de trabajo, porque era algo sagrado, y era nuestro Señor que estaría montado sobre él. Y entonces Jesús entra montado en ese pollino, en un animal que nunca ha sido domesticado, que nunca había sido amansado. Normalmente un animal como ese hubiera relinchado si es que fuera caballo, era burro, no sé cómo se diría, pero no se dejaría montar. Pero nos damos cuenta que ahí está otro milagro, que este burro sí reconocía que era Dios mismo que estaba sentado sobre él. En otras palabras, aún los animales reconocen
cuando su rey está delante de ellos. Triste que muchas veces la gente no lo reconocemos. Esta gente judía no lo había reconocido. Y viene Jesucristo humildemente, con mansedumbre, entrando como el rey de los judíos, como el príncipe de paz. Y estaba cumpliendo, como ya dije, la profecía de Zacarías 9:9. Viene Jesucristo entrando entonces como el rey de los judíos montado en un pollino, cumpliendo las escrituras. Y qué interesante mirar que Él lo había preparado todo. Que nada de lo que estaba sucediendo era algo que simplemente sucedió de esa manera, y qué bueno que así se dio. Pero aún el hecho de que Él estaba montado en un pollino era algo tan especial para ellos, porque Jesucristo caminaba a todo lugar donde Él iba. Y de repente lo miran que ahora viene montado en este burro. Pero era de la manera que Él había preparado, que así iba a suceder. Todo lo que el Señor hacía tenía un propósito, todo lo que Él hacía tenía un significado, como ya les había dicho. Y en este momento Jesucristo lo ha hecho de esa manera porque estaba llamando la atención de la gente. Voy a pedirles que pasen ahora sí a Lucas 19. Y vamos a terminar aquí en Lucas 19, es donde la historia en Marcos no muestra un par de cosas muy importantes ahí. Los 4 evangelios muestran estos pasajes, pero en diferente manera, ¿verdad? Entonces en Lucas 19, comenzando en el versículo 35, dice de esta manera, dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero miren esto, versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Les dijo que si estos no gritan, no alaban, las piedras lo harían. En otras palabras, Jesucristo traía su porra, ¿no? Traía estaba buscando la palabra que mañana está haciendo las cheerleaders, ¿verdad? Pero traía su porra, aquellos que iban detrás de Él ahí haciendo ruido y gritando, y traían sus matracas y todo aquello gritando, ¿no? Hosana, Hosana. Y entonces, cuando les dicen quién, los maestros, los fariseos, los que conocían la palabra, los que supuestamente conocían las escrituras, se dicen: diles que se callen. Los maestros, los que supuestamente conocían. Y Jesucristo le dice: si estos no me alaban, ¿verdad? Las piedras. Todo estaba perfectamente diseñado. Él sabía quién iba a alabarle, quién iba a decir, quién iba a gritar, quién iba a hacer. Pero si ellos fallaban, estos no le alababan, no había problema. Muchas veces conocemos la palabra del Señor, hemos memorizado versículos, muchos versículos, conocemos demasiado la palabra, no demasiado, pero mucho la palabra. Pero una de las cosas que me doy cuenta es de que conocemos el libro, pero no conocemos al autor del libro. Cuando usted va a comprar un libro, usted se toma el tiempo de ver quién escribió ese libro, quién es esa persona, cuál es su reputación, qué es lo que se sabe de esa persona, porque no vas a ir a comprar cualquier libro y quieres saber que lo que vas a leer, si lo vas a creer, tiene que venir de alguien que tenga credibilidad. Y leemos las escrituras y las memorizamos y las tenemos en nuestra mente y sale de nuestra boca.
pero a veces no nos hemos tomado el tiempo de pasar tiempo a solas con el autor del libro para conocer a aquel que lo escribió, para que cuando usted comparta aquello que usted ha memorizado, pueda compartir no solo el versículo, pero compartir a aquel que es el autor de ese libro. Decirle, déjame hablarte del autor de este libro, del autor de esta palabra que te estoy compartiendo. Déjame decirte cómo es Él. Dicen que hay aquellos que nos hablan de las cosas que Jesucristo ha hecho, pero dice que el que está verdaderamente en comunión con el Señor comparte de las cosas que Jesucristo está haciendo. No lo que hizo hace 2000 años, lo que está haciendo ahorita, lo que está haciendo en tu vida, lo que Él te está mostrando a ti, cómo Él está siendo parte de tu vida. Y eso es a lo que me estoy refiriendo. No compartamos solamente los versículos de la Biblia, compartamos a aquel que es el autor del libro. En Marcos 11:11, y Jesús entró en Jerusalén y entró en el templo y dice que miró a su alrededor y después regresó a Betania. La pregunta es, ¿qué es lo que miró? Dice que Él entró, que Él miró a su alrededor, pero ¿qué es lo que miró? Y nos damos cuenta de qué es aquello que Él había mirado cuando leemos en el versículo 45 y dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en Él. Esto no es de lo que estamos hablando hoy porque esto ya es más adelante, pero si la palabra del Señor dice que entró y que miró y se fue, eso es lo que miró. Miró que aquella gente que clamaba que Él era el Mesías, que Hosana, Hosana, bendito el que viene al nombre del Señor, que estaban ahí intercambiando dinero y vendiendo animales y haciendo un mercado de aquello que era el templo del Señor, porque no habían conocido al Señor. Y dice que al final de todo dice que Jesús regresó a Betania, a la casa de pobreza, de humildad, a los oprimidos, porque ahí no lo habían recibido. La pregunta quizás sería ahora, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo?